Hace unos días conversaba con una amiga. Nos sorprendíamos al pensar que si llegábamos a ser abuelas, podríamos contarles a nuestros nietos que nacimos en dictadura. Vivimos el estallido social del 18 de octubre, sobrevivimos a una pandemia, vivimos una ola de feminismo, efervecer y mover a muchas por un mismo fin, y que fuimos testigos de un repensar de las letras chilenas. Y me sorprendí verbalizando mi opinión, debatiendo, reflexionando con otras sobre el acontecer, porque seguramente no me di cuenta que fui creciendo, no solo en edad, sino también en conocimientos, en la escritura. Vengo de una familia donde soy primera generación que va a la universidad, padre carnicero y madre dueña de casa. Padres que aún me miran con cierto temor porque entre todas las carreras que podía escoger para tener un futuro estable, decidí ir por la licenciatura en letras. Recuerdo cuando mi papá me dijo en una discusión que en Chile no se tienen pitutos, jamás, perdón, en Chile si no tienes pitutos, jamás serás escritora. Aún así, con esas palabras latiéndome dentro, a los 18 años publiqué mi primer libro, una obra que carece de todo, calidad, lenguaje, estructura, etcétera, menos de ganas y pasión. Mis padres lo financiaron a pesar de que para nuestra familia era una fortuna. Entonces me prometí que mi segundo libro lo publicaría con la venta del primero. Ahora que lo recuerdo, río y me abrazo en esa ingenuidad de escritor adolescente. Eso, por supuesto, nunca ocurrió. El siguiente libro lo fui a publicar cerca de 8 años después con un fondo del libro. En el intertanto, terminé carrera y la pedagogía, hacía talleres literarios en una cárcel y trabajaba de empaque algunos días a la semana. Además, participaba en un taller literario gratuito de adultos mayores, donde me adoptaron. No sé si porque vieron mis ganas o por cansancio. La cosa es que nunca dejé de escribir, aun sabiendo por mi autocrítica que lo que escriba no era brillante. Ahora, perdón, aun sabiendo por mi autocrítica que lo que escriba no era brillante. Ahora que lo pienso, no me daba miedo escribir, mostrar mis textos, escuchar la crítica de otros, porque no tenía nada que perder, no tenía nada. Les damos la bienvenida a la biblioteca de noche. Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. Comenzamos. Hola Jota, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este capítulo, un nuevo capítulo, un especial de la biblioteca de noche. ¿Cómo va? Bien, bien. Acá con harto frío en Valparaíso. Bien expectante también de la entrevista de hoy. ¿Tú, Seba, cómo estáis? Bien, bien, también en la misma situación de frío que yo creo que muchos tenemos hoy, acá en la precordillera de Linares, ¿sí? Desde el otro lado de nuestro país, de la cordillera, ¿cierto? Te quiero contar que lo que leí recién es un fragmento que elegí de un artículo que está en Palabra Pública de la Universidad de Chile, una revista, que se llama Cuando la palabra sale de los márgenes, que fue escrito el 21 de septiembre del 2019. Fue escrito por nuestra invitada, que le vamos a dar el pase hoy bueno, antes le vamos a pedir a Martín que nos mande, por supuesto, la cortina. Dale, Martín. Las voces tras los libros. Llegó visita. Ahora sí, nos acompaña Lorena Díaz Mesa. Lore, ¿cómo estás? Hola Seba, corriendo y con frío, pero bien contenta. Gracias por la invitación. Oye, gracias por tu tiempo. Yo voy a ser infidente inmediatamente. La Lore corrió
desde la furia, no sé si con furia, pero desde la furia para poder llegar a un espacio cómodo para la entrevista. Así que agradecemos infinitamente ese tiempo, Lore. Y no sé si el J te quiere hacer ya la primera pregunta, nuestra pregunta ritual de la biblioteca de noche. Dale, J. Vamos de lleno entonces. Gracias, Lorena, igual, ahí sumarme a lo que dice el Seba. Estuvimos hablando un poquito antes y gracias por tu esfuerzo también. Em, y bueno, ya la pregunta clásica de la biblioteca de noche es, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cuáles son tus obsesiones actuales? Ya. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Hoy soy pésima memorizando. Ya. Antes de todo, darle las gracias a la escritora Andrea Calvo. Si ella no me hubiese ido a relevar a la furia, no podría estar aquí. Así que gracias a las compañeras y por el apañe siempre. ¿Quién soy? Soy Lorena Paz Díaz Mesa, eh, mamá, voy a ir diciéndome en orden, mujer, mamá, escritora, editora. Soy profesora de lenguaje, aunque años que no ejerzo como en los colegios. Soy tallerista, monitora de talleres literarios. ¿Qué hago? Un montón de cosas. Me dedico principalmente hoy día en temas laboral, porque en temas domésticos a criar hijos y a llevar una casa, que eso ya me ocupa mucho. Pero en temas laborales me dedico a los talleres literarios y a la editorial que fundé hace ya 10 años. Se llama Ediciones Cherezade y se dedica a la microficción. Y me dedico a trabajar en la editorial y a promover el género y a editar y a ir a ferias y a hacer todo este movimiento del libro. ¿Y cuáles son mis ambiciones hoy día? Un montón. Los libros objetos. Hoy día estoy como metida en los libros objetos y en la difusión del género breve. Me interesa que no solo se vaya leyendo, sino también se vaya produciendo más. Entonces ando buscando autores, potenciando a chiquillos más jóvenes, creando material para los colegios, como que los nuevos formatos. Estoy como con la idea de que es un libro, replanteándome eso, y a través de los nuevos formatos. Entonces esa es como mi nueva obsesión, el libro objeto. Buenísimo. Gracias, Lore. Oye, queremos, bueno, estamos mejorando nuestra entrevista, debo decirlo. Entonces, algo que sé que tengo que decir para que no se nos pase es que vamos a hablar de tu libro, ¿cierto? La herida abierta, ¿sí? Tu último libro, que, bueno, fue editado por Ediciones Asterión. Sí, así es. Sí. Quiero que nos cuentes un poquito, que nos presentes brevemente, porque después lo vamos a desglosar, pero para las personas que nos están escuchando, que bueno, vale decir que nos están escuchando por Holística Radio, pero también por la alianza que tenemos con una radio digital del litoral, que bueno, digital y que tiene FM, sí, eso es verdad, tiene FM 87.7 por Radio Lafkenche, sale en el litoral este programa, así que bueno, ahora Lore, cuéntanos a todas, a todos los que estamos escuchando este programa, ¿de qué se trata La herida abierta? La herida abierta es una micronovela que trata, entre otros temas, la muerte de los hijos. Eso es como muy en resumen, es breve el libro, así que trato de hacer honor a esa brevedad. De eso se trata el libro. Lo empecé a escribir hace varios años atrás, como una especie de terapia que yo misma me estaba dando a mí misma, por el temor que siento, que sentía y que seguramente voy a sentir porque le pase algo a mis hijos, que se me muera un hijo. He ido analizando, después lo puedo conversar quizás si se da el tiempo, pero ¿por qué tenía tanto miedo a que se me mueran los hijos? Yo creo encontrar una razón. Y el libro lo fui escribiendo de a poco, lo tomaba, lo dejaba, porque era un tema en el que yo sentía que tenía que investigar mucho, que quería abarcar muchas cosas, que estaba complejo. Pero vino Pía Barros, que ya había leído esos avances, y me dice, ya, este libro tiene que salir el próximo año ya empieza, y gracias a ella me apuré y lo solté. Y se lo pasé, y ahí Asterión lo publica. Así que así nació La herida abierta. Bueno, acá está, sí. Wow.
Ahí, Seba, no sé si puedo comenzar a preguntar algunas cositas de lleno. Dale Eh, nomás, te sigo. Oye, Lorena, el libro, tú dices eso, ¿no? Que fue una micronovela, pero denso a nivel como emocional. En mi caso, como de mi experiencia de lectura, así como muy volitivo, me tocó alguna hebra sensible justo también. Em, y eso pensaba al leerlo también como lo terapéutico, desde mi quehacer también como psicólogo. eh, Acá se habla también, quizá adelantar ahí, me dice si estoy spoileando, Lorena, obviamente. Aparece, por ejemplo, el pueblo que no se nombra, ¿no? Ujú. Em, y un pueblo donde mujeres sostienen también Mm, este proceso. Eh, Me llamó mucho la atención eso, ¿no? Em, ¿Cómo es para ti o cómo ha sido para ti la experiencia quizás de escritura? Si se relaciona también a esto de estar en este pueblo sin nombre, también con otras mm. creadoras, otras mujeres. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido, de escritura de este libro y de escritura en general? Mira, alguna vez la Pía Barros dijo que ella escribía desde la rabia, que la rabia la movilizaba. Cuando ella dijo eso, empecé a preguntar, ¿y por qué escribo yo? ¿Por qué escribo yo? A ver cómo ir más allá. Y yo me di cuenta que escribo mucho de los miedos que tengo y de las cosas que yo siento que no puedo resolver. Mm, Entonces, el libro partió de eso. Según mi terapia, como te decía, así súper mm, irresponsable, terapiándome sola, dije, si yo escribo esto, le voy a perder el miedo. Pero empecé a escribirlo y más miedo me daba, porque mm, empecé a darme cuenta que, como te digo, el pueblo que no se nombra, porque en el fondo a la gente no le gusta hablar de eso, no le gusta hablar de estos temas que duelen y que nadie le pregunta a otro, oye, ¿hace cuánto se te murió el hijo? No, y empecé a darme cuenta que se mueran los hijos es mucho más común de lo que uno cree, que se mueren al nacer, que se mueren adultos, que se mueren recién nacidos, que no, a mí me pasó, no, a mí se me ahogó, y empezás a escuchar cada cosa terrible que más miedo me daba. Eh, y bueno, llegué a la conclusión cuando lo presenté ese día en el lanzamiento, recién ahí llegué a mi casa, epifanía, viene ese miedo, se pegó, Te escucho yo por lo menos, ahí sí Lore. se había pegado. Ah, ya, Sí, un poquito, pero dale nomás, Lore. ya. Y ahí me di cuenta que dije, este miedo no es mío, es de mi abuela. Y yo sentí como un acto simbólico en el momento en que lo presenté, que honré a mi abuela y le dejé el libro, o sea, le dejé el miedo a ella con ella. O así quise pensarlo en realidad, todo esto es el imaginario. A mi abuela perdió un hijo en dictadura. Y mi abuela o sea, se murió diciendo que algún día iba a volver. De hecho, hay un texto en el libro para ella, de eso que ella Mm, siempre se sienta en la casa y esperaba, y si llega un día, no llegó nunca, y lo más probable es que no llegue, que esté muerto. Pero como ella no vio su cuerpo, siempre se quedó con esa idea. Entonces yo creo que donde me crié escuchándola, ese miedo se me pegó a la piel, ese miedo se me adhirió, pero no era mío, según yo. mm, mm. Mm. Wow, Lore, oye, me dejas en shock por lo que acabas de decir. Quiero saber y preguntar, pero yo estuve en el lanzamiento. Lo que Ujú. dijiste, ¿lo dijiste porque te salió del corazón? ¿No lo tenías escrito? ¿Te salió? ¿Fue ahí en ese momento que te salió? ¿O traías un punteo de lo que ibas a decir? En el lanzamiento, ¿Sí? no, no, yo llevaba un punteo de los agradecimientos. Mm, Ya- Gracias a la pía, gracias a mi familia, porque siempre a uno se le olvida a alguien y siempre queda alguien dolido. Entonces yo dije, no quiero dañar a nadie, gracias al equipo que me ayudó a organizar, pero lo de mi abuela, o sea, lo pensé ahí, pero después lo procesé en mi casa y los días después, porque el libro está dedicado a mi abuela, porque dije, bueno, su historia a mí me conmovía mucho, esto de no encontrar al hijo. Por eso digo en el libro, toda mujer tiene el derecho innegable de tener una tumba donde ir a llorar, no que no se te muera, pero al menos de tener donde llorar. Y como que uní todo eso en la noche, pensando en lo lindo que había sido el lanzamiento, y eso era de ella. Y yo creo que con el Wow, libro la honro y le entrego su miedo, que lo guarde ella, que no es mío. Así que así fue. wow. Mm. mm, Oye, Lore, pero es que fue muy bonito lo que dijiste. Yo tuve la posibilidad de estar ahí. Fue además un lanzamiento muy bonito que si vuelven a escuchar, si están escuchando en podcast y vuelven al principio, esa persona que se contaba ahí era Lore, ¿cierto? Ella era la autora de ese texto. Y ahí hablaba de que entre el primer libro y el segundo se demoró 8 años.
y en este lanzamiento estaba lleno de gente. Se llevaron tu libro, pero Mm. como propio, y me gustaría preguntarte qué se sintió eso, qué se siente ahora sacar este libro después de tanto tiempo escribiendo, tanto tiempo dedicándote al mundo de la escritura. O sea, yo había publicado El Piratas de Ciudad el año 2020, pero era sin desmerecerlo, por supuesto, pero es más chiquitito, es un libro con menos textos sobre el estallido, qué sé. Pero en este me demoré 4 años en soltarlo, en empezar a soltarlo. Ahora en el lanzamiento, uno, mira, siempre hay gente que dice que va a ir y no va, y uno dice, pucha, pero yo prefiero quedarme con los que llegaron y que yo no imaginaba que iban a ir. Mm. O sea, gente que llegó, bueno, llegó mucha gente, Seba estuvo ahí, llegó harta gente, como que quedó harta gente de pie, y ver eso desde acá, desde donde yo estaba presentando, se veía muy bonito, creo que fue emocionante. Me hizo pensar que soy más querida de lo que imagino. Uno dice, ¿a quién le va a importar lo que uno hace? ¿Quién va? Mira, y no, había gente que le importó, claro, se llevaron muchos libros, fue muy bonito, yo siento que más que el tema de ventas, más que el tema de, fue bonito el cariño y los comentarios que me han llegado después del libro, o sea, son todos sufrimientos, ¿no? No digamos que llegó alguien, ¡ay, qué alegría leer este libro! Pero, pero han sido comentarios como emotivos, como que conectamos de alguna manera con los que han sido lectores. Eso, eso ha sido. Gracias, Mm. Lore. Jota, dale nomás. Yo quería seguir ahí en la senda de ir profundizando como en el libro, que le contaba al Seba ahí, off the record, que me había impactado mucho la lectura, lo estuve releyendo también. Y algo que me llamaba mucho la atención era la idea, ¿cierto?, de este pueblo, esta aldea, em, y cómo cada mujer tenía cierta labor, ¿no? Cierto lugar. eh, la historia más vertebral es como, podríamos decir, tres mujeres en Mm. su paso, ¿cierto? Pero son de muchas otras más. Y me preguntaba ahí, Lore, ¿cómo fue el trabajo tuyo creativo de ir depurando o ir decidiendo quedarte con ciertos referentes, ciertas labores de cada una de estas mujeres? Mira, yo creo que esas labores, esas mujeres, tanto mujeres realidad, mujeres consuelo, responden a los roles que nosotros tomamos, hombres y mujeres, yo ahí lo hice en las mujeres, pero que en la vida tomamos en relación a las circunstancias que nos pasan. Hay gente que se lamenta mucho, hay gente que dice, no, no me afectó, aunque por dentro están. Vamos tomando distintos roles en la vida. Entonces dije, ¿cómo lo mostramos con las tareas? También con la idea de comunidad, de sostenernos. Yo Mm, creo mucho en eso, que la pena se alivia cuando la compartimos. Entonces, ¿con quién podemos compartir? Con alguien que ha vivido lo mismo. Entonces dije, ya, en este pueblo está la comunidad, o sea, hagamos comunidad entre nosotras en este dolor. Están las mm, que son más realistas, están las que son más intuitivas, las más sensibles, las más prácticas. Y eso también lo vi en mi familia. A mi abuela se le murió un hijo, pero a mi mamá no, y mi mamá es mucho más práctica. No, es que las cosas son así, no podemos estar lamentándonos, ¿para qué se hace? Mi mamá es del hacer. mm, Mientras que yo soy todo el rato sentir. Eh, Mi abuela era dura, ¿por qué le voy a mostrar a los demás mi dolor? Y empecé a ver esos roles en distintas mujeres que me rodean, y todas estas mujeres que aparecen en el libro, en mi imaginario representan a alguien que conozco. Eh, Mujeres que conozco, por ejemplo, la bruja es la bruja, por ejemplo, me recuerda mucho a Susana Sánchez, que era escritora también, amiga de Asterión, la bruja con su lado místico. mm, La madre me imaginé, mira, ahora no puedo recordar el nombre, pero González, Anita González me parece, la mujer que perdió varios hijos en dictadura. Perdió a los hijos, perdió al marido, perdió todo. Entonces digo, esa es la gran madre, la que ha perdido mucho. Ella es mm. la gran madre y la que no da, o sea, se muere luchando. Entonces, todas esas mujeres son, por una parte, para mí en los roles y por otro lado, personas que conozco y que admiro la fortaleza, la forma de ser, no sé, cosas que me llamaron la atención en ellas. Mm. Mm. Lore, ¿y qué te parece? Porque dijiste que hace 4 años que estaba rondando, habitando, Mm. tomando, soltándolo, reescribiéndolo. Em, ¿Pensaste que iba a coincidir con este momento, los 50 años de conmemoración del golpe? Y si sientes que hay algún diálogo al respecto, un diálogo inevitable o no,
pero sin duda que aparezca ahora, me suena que, que viene a finalmente a entablar ese diálogo, quizás insospechado hace 4 años. Mm. Por eso te pregunto. No, mira, totalmente insospechado. Una amiga me dice que yo escribo desfasada, que escribí El Príncipe, Busca Princesas en 10 años atrás y nadie lo pescó. Y hoy día ese libro es boom porque habla de feminismo y de los cambios de rol, en fin. Lo mismo con este, me dice que yo siempre voy escribiendo en otros tiempos. Es coincidencia solamente. Cuando Pía me empieza a apurar con el libro y dice, sí, porque este libro que habla de dictadura y bla, 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 y le digo, no, el libro no habla de dictadura. Sí, me dice, esa es la médula. No, para mí la médula tiene que ver con otros temas que ya conversamos. Y ahí me dice, no, porque este libro tiene que salir. Bueno, iba a salir el año pasado. Y yo como que me demoré, tenía cosas que hacer. Y me dice, ya, este año sí o sí, porque son los 50 años del golpe. Y le digo, ¿y qué tiene que ver? Me dice, obvio que tiene que ver. Una de las historias y la que más te gusta a ti, habla sobre los detenidos desaparecidos. Las buscadoras se dedican a los desaparecidos en general, no solo en dictadura. Esto está para esto. Creo que la piel lo vio. Yo no lo vi, yo sigo insistiendo que toca esos temas, pero no ese es el tema central. Pero ella dice que sí, yo le hago caso. Mm. Perfecto. Jota, dale nomás. Sí, te quería preguntar igual, Lore, de otras ideas que me quedaban rondando del libro se menciona, ¿no? Como en algún minuto una cortina que, que se nombra, una cortina que se va hilando, se va tejiendo, que, de alguna manera sigue la continuidad de la historia. Eh, Me hacía pensar en el velar también, en lo velado, en lo que vamos velando, lo que permitimos o no permitimos que se vea tras las cortinas. Y algo que decías tú hace un ratito, como de esto no se habla. ¿Qué conversaciones quizás ha evocado en ti o lo mismo de estar investigando de esto? ¿Qué conversaciones, a qué lugares te ha llevado esa conversación, esa escritura, reescritura, voces? Mira, lo de la cortina en el texto, por si, no sé, no, los que no lo han leído, es una cortina que la madre es como una misión que tiene, ¿cierto? Ponerle las cortinas a la casa del hijo, a la casa nueva. Mm. Y para mí, mira, es interesante lo que tú dices, pero no lo pensé tampoco, yo no pienso nada de eso. Lo que yo pensé fue ese detalle mínimo del que nos aferramos para quedarnos con esa gente que ha partido. Entonces la cortina es una, perdón, o sea, pero una tontería en el fondo es, porque él me pidió la cortina, ya no está, pero es que si en la cortina es como en ese pequeño detalle en el que nos tomamos y nos aferramos para no perder completamente al otro, para que el otro no se nos vaya. Entonces a mí se me murió mi papá hace muy poco. Cuando escuché al Seba leer eso, dije, ay, ¿por qué? Mi papá se murió hace muy poco. Entonces, mi mamá yo la veo también aferrarse a esos detalles. No es que a tu papá le gustaba que yo pusiera esto aquí, mi papá no está y no creo que desde el otro lado esté preocupado si mi mamá puso esto acá o acá. Y claro, es lo mismo en la cortina. Es eso como, es eso lo único que nos queda. No nos queda el hijo, no nos queda la voz, no nos queda la cortina. Entonces aferrémonos a esa cortina y no la soltemos. Puede haber sido una cortina como puede haber sido un mantel. Y también es el telón entre un lado y el otro de la vida también. Vale, gracias, Lore. Sí, oye, Lore, yo debo decir que me pasó que, justo además con lo que acaban de decir, que esas ausencias, quizás no necesariamente la muerte, la desaparición forzosa, sino también la desaparición de nuestra vida de algunas personas que fueron importantes en algún momento, que eso inevitablemente sucede, tiene también esas ausencias, ¿no? Que tienen una presencia igual. Existen esos gestos, esos lugares, esas situaciones, esas canciones que nos recuerdan a las personas. Y me parece que, bueno, lo interesante además de tu libro, La herida abierta, de Lorena Díaz Mesa, es que permite que la lectura sea al pulso, quizás, al tambor, como decía también por acá, del corazón. Que uno pueda leer una parte y no te exija, ¿cierto? Tener que terminar un capítulo o buscar un punto que quizás no pueda ser de un buen retorno.
en ese sentido me gustaría que a las personas que quizás no conocen el formato, nos contaras un poquito sobre esta nanonovela, por qué se llama así, y también un poco del mundo de la microficción, si nos puedes contar también cómo lo habitas tú, porque sé que, como y tú mismo lo dijiste, eres hoy una de las personas que está promoviendo, motivando, abriendo espacios para eso. Ujú. Bueno, vamos como desde lo más general. Dentro de la microficción del género breve hay muchas formas breves de escribir y algunas de ellas son como estos fragmentos, la fragmentariedad, como lo que decía un poco Eco, Humberto Eco, ¿cierto? De los fragmentos y de las voces de la literatura. Entonces los capítulos, claro, los capítulos son de media página, de no más de 200 palabras, me parece. Si es que hay alguno un poquito más largo, será uno o dos, de no más de 250 palabras. ¿Cierto? Pero no solo eso, no solo la cantidad de palabras ni la brevedad es lo que hace el género breve, la microficción, hay más. Es tan importante, por ejemplo, en la microficción lo dicho como lo no dicho. Los silencios son fundamentales, el lector activo es fundamental. Este carácter proteico que vemos en la punta del iceberg, pero hay mucho más abajo que tenemos que ir a escarbar. Eh, Eso en cuanto a la microficción. Y esto es, a mi parecer, una micronovela en la micro, y hay nanonovelas también. En este caso es una micro, creo yo. La micronovela tiene capítulos en extremo condensados, pero tiene la misma estructura que una novela, varios personajes, varios conflictos, varios nudos narrativos, varias técnicas, varios elementos. Y tiene algunos capítulos de descanso, tiene algunos fragmentos donde no pasa algo tan terrible, en este caso es como densa, entonces hay capítulos que son un poquito más de aire. La nanonovela no se permite eso. La nanonovela es más condensada aún y tiene más precisión, no hay adorno, no hay descanso, aún más condensada. El otro día decía, no sé si es el ejemplo más elegante que puedo dar, pero decía que esto es como un caldo mayo, ¿ya? Que uno ve esta cosa pequeña, durita, pero que tiene mucho sabor, que tiene mucho impacto, o un ajo, no sé, que tiene, que tiñe el resto, que nos impregna. Es un poco eso, creo, la micronovela. Y esta se llama La herida abierta porque yo imagino, menos mal no me ha pasado, que cuando muere un hijo es una herida, o cuando muere alguien muy importante para uno es una herida que no se cierra, simplemente aprendemos a vivir con ella. Entonces, yo decía, es eso, es la herida abierta, y termina el libro, no, yo voy a hacer un spoiler peor que diciendo en el fondo eso, que no se va a cerrar, o sea, y uno aprende a vivir con esa herida. Eso creo, y en cualquier pérdida en realidad, no solo de un hijo. En cualquier pérdida uno aprende a vivir con eso. Es una bonita metáfora porque Mm. además incita a tener que ser responsable de esa herida, de Mm. cuidarla, de que no se agrave, de que se sostenga en cierta situación y que está, pues existe, ¿verdad? Jota. Mm. Sí, pensaba como en esto de acompañarse también en comunidad, nuevamente del pueblo de Sin Mm. Nombre. Y también nombraba ya hace un ratito de estar proponiendo, promoviendo también otras formas de lectura. Hablaste del libro objeto, de nuevos formatos. eh, ¿En qué lectura estás ahora? ¿Qué personas van nutriendo también este acto de promoción, fomento en el que estás? Em, si hay algo de eso que nos pudiese contar un poquito. ¿Qué personas, qué lecturas estás teniendo hoy día? Mira, siempre picteo mucho, leo de distintas cosas. Estoy leyendo, por un lado, de trabajo de autores nuevos de microficción en Chile, para poder publicar en la editorial. Entonces estoy leyendo a chiquillos nuevos, no voy a dar los nombres todavía porque van a salir, pero que son maravillosos. Hay mucho talento acá y yo creo que es un momento también de darle el espacio a otras generaciones. No es que yo esté tan viejita ni nada, pero en el fondo así como Pía, como esa generación del NN, luego las otras generaciones nos dieron la pasada, nosotros tenemos que cultivar esto en los chiquillos que vienen. Entonces estoy leyendo a otros autores nuevos de la editorial. Estoy leyendo, releyendo a Pilar Ducci y Liliana Hecker. Una es peruana, la otra es argentina, cuentistas ambas, me encantan. Yo creo que para construir personajes y para ver todo el lado psicológico son maravillosas. Y hoy día empecé a leer Recolectoras, un libro fresquito de Lorena Amaro,
que es entrevistas a escritoras, a distintas escritoras. Pero hoy día sí, como que empecé con ese libro, como estaba en la feria, aproveché de darle un vistazo. Eso, Bueno, eso por ahora. Un poco de poesía también. Me gusta leer a la Carmen Mantilla, que escribe estas cosas. Miren, no sé definirlas, la verdad. Son prosa, poesía, dice ella. Yo digo que varias son microcuentos, pero me gusta la cercanía que ella tiene con las historias que cuenta. Entonces siempre la voy a leer. Hernán Casiari me gusta mucho. Argentino también. Entonces ahí estoy. Ahí como picoteo. Oye, Lore, te voy a hacer una pregunta de estas que se roban de otras entrevistas. Y me gusta imaginar, como también partimos, ¿cierto?, con un relato de ti misma. eh, ¿Qué tú crees que se diría esta Lore a la Lore que sacó su primer libro, que escribió esa, no sé si escritura, literatura adolescente, como decía ahí, ¿cierto? Mm, A esta otra Lore, que por lo menos desde afuera, que yo también tengo la posibilidad, la oportunidad de conocerte hace mucho tiempo también, he visto cómo ha ido entrelazándose, tomando una relevancia que tienes en el mundo de la escritura, además, en nuestro país. Em, ¿Cómo enfrentaría este cara a cara? ¿Qué te gustaría recomendarle? ¿Le pedirías que no hiciera o que hiciera con más fuerza? Cuéntame, por favor. No, yo creo que a esa yo de hace 10 años atrás, no sé, yo saqué el libro como a los 18, hace varios años atrás, ya, no 10, a esa agradecerle. Nada, o sea, ir a criticarla sería una injusticia porque ella no puede hacer nada. Eso, agradecerle, por ejemplo, no haberme rendido cuando, no sé si me han cerrado las puertas, yo creo que no me he dado cuenta, pero cuando no he estado en espacios que me gustaría haber estado, cuando no he sido seleccionada para lo que debería haber sido seleccionada, siempre le he dado, es como, no sé, me gusta de esa Lorena de hace 20 años atrás, todavía sigo con el entusiasmo y sigo con las ganas de hacer. Me siento, o a lo mejor con una falsa idea de juventud, y decir, esto se puede hacer. Por ejemplo, yo soñaba con trabajar en una editorial. Después me di cuenta que era súper difícil el mundo editorial, entonces hago una, pues. No le veía lo difícil. Hoy día digo, hoy, ¿por qué? ¿Cómo lo hice? No sé cómo lo hice. Yo creo que esa cosa de no dimensionar lo que es importante, lo que es grande, lo que es, y hacerlo igual, desde como el juego. Los libros objetos me encantan, entonces jugamos a ver y si hiciéramos esto, mis hijos doblan un papel, a ver y si esto funcionara. Y de repente me dicen que somos referentes del libro objeto y no digo, no, para nada. Lo llevamos estudiando porque nos gusta, pero referentes no. Entonces empiezo a mirar hacia atrás y todo lo hemos partido como con la inocencia de que es fácil hacer y de que no tengo que esperar a otros. Y eso yo creo que lo sigo manteniendo de esa Lorena, esa un poco esa inocencia, ingenuidad de hagámoslo, no pasa nada. Y después pasan cosas. Y ahí uno tiene que ponerse valiente, ¿no? Y aperrar. Pero es eso, y nada, agradecerle que siguiera nomás, pues eso. Mm. Sí, gracias a esa Lorena que siguió. sí. Eso, Mm. Jota, Me acordaba de esto del se pensó y se hizo, ¿no? Como que lo claro. tenemos muy, muy en común con algunos amigos que nos juntamos también de repente a escribir. Y me acordaba de hecho de la Andrea Calvo, que estuvimos entrevistando ahí con el Seba, con Larvados, hace Mm, ya varios meses. Y ella hablaba algo que a mí me quedó mucho, que era del dicho al hecho, yo escribo, por ejemplo. mm. Eh, Me quedaba esta idea del juego cuando te escuchaba recién. Yo, quizá de forma malentendida también, el libro objeto lo suelo relacionar como la literatura infanto-juvenil, Mm. pero creo que caben como muchas, más allá de ese nicho, ¿cierto? Malentendido muchas veces. Eh, ¿Cómo es para ti eso? Como el jugar, como de qué otras formas juegas, te encuentras jugando, cómo te gusta, cómo Yo creo disfrutas. que juego constantemente, juego en mi casa, juego cuando escribo. Para mí, el juego yo me lo tomo en serio, yo juego en serio en la vida. Eso, si voy a jugar, te estoy hablando en serio, desde hacer un libro objeto a tirarme en el refalín con mi hijo, yo juego en serio. Si hay una competencia, yo voy a ganar. Sí, en el fondo, juego en serio siempre, y yo creo que eso se lo pasé a mi hija. Y mi hija armó su editorial sin darse cuenta que armó su editorial. Entonces le muestro, si no puede hacer lo que quiera.
Ahora, depende de dónde quieres llegar, depende qué quieres conseguir, ese es otro cuento. Por ejemplo, yo no quiero ser Planeta. O sea, si pretendo ser, no, pues ahí estaría siendo ilógico el pensamiento, ¿cierto? Pero puedo tener una editorial, sí, lo puedo pasar bien, sí. En el fondo, creo que todo lo podemos hacer, ¿cierto? Por supuesto, con la responsabilidad que implica hacer algo. Y lo que uno produce, el entorno también, pues hay que ser responsable. Pero yo creo mucho en eso, en el jugar en serio. Mm, O sea, si voy a escribir, no es un sacrificio para mí, es un disfrute, pero lo hago en serio y me esfuerzo para que sea lo mejor que yo pueda escribir. Si hago un libro objeto, hago lo mejor que puedo para que ese libro objeto salga. Y en cuanto al libro objeto, claro, no, uno lo asocia a los niños, pero no, nosotros de hecho publicamos para adolescentes adultos, de ahí para arriba, de 15 para arriba. Los nuestros no son como infantiles, aunque me encanta el trabajo que hay con la infancia, no, no mm, le pegamos ahí mucho, mm. somos más dramáticos, somos más densos para el tema. Me encantó, somos más dramáticos. Igual yo tengo varias de las obras de Cherezada y además varios de los libros objetos. Me faltan estas cajitas de fósforo que no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Cómo se llamaban, Lore? Quemarlo todo. Quemarlo todo, que me parecían impresionantes, pero tengo las mujeres que se pueden Mm, sentar, tengo unos frasquitos también, mm. sí, tengo varios y también me gustaría, mira, me acordé ahora que importante quizás que nos puedas contar, que también ha existido un trabajo colectivo dentro de la microficción. Y sería muy interesante que nos puedas contar al respecto cómo ha sucedido eso, cómo se lleva hoy. Tú eres una de las fundadoras de la red de microficcionistas. Cuéntanos, por favor, de qué se trata todo eso. Si alguien está pensando o escribe microficción y dice, hoy no puedo escribir nada más largo. Yo Pero no, siento que está bien y dudan de sí mismo. Así que dale. mira, yo no sé si se da en otros géneros, pero yo sé, por ejemplo, que en la poesía hay varios, así como bandos, hay gente que este escritor con este no se llevan bien. Yo no sé nada de eso, o sea, nunca estoy metida en esas peleas de los otros géneros. Y yo me fijo que en la microficción hay una especie de, algunos le llaman la cofradía, algunos le dicen que es una logia, algunos dicen que es un círculo muy fraterno, no sé, le llaman de distintas maneras. Pero yo veo en la microficción mucho solidaridad. No quiero pasar por arriba el otro, quiero ir con el otro. Entonces, por ejemplo, en la microficción, nosotros que somos editorial de micro, hacemos coediciones con editoriales de Argentina, con Macedonia, con Micrópolis, con el mismo Asterión. Con Asterión tenemos Conspiraciones Textuales, se llama nuestra colección junta. Sacamos antología. Eh, si yo hago un libro objeto, ellos lo difunden, yo también la llevo ahí a la feria. En el fondo, hay un trabajo colectivo muy bonito. Y la red que nosotros armamos fue REM, Red de Escritoras de Microficción. Y lo hicimos porque, claro, todo es muy bonito, todo es muy amigable, pero las mujeres no siempre tienen los espacios que deberían tener dentro de la microficción, en encuentros, en congresos, en las mismas publicaciones. Entonces, en algún momento, conversando con Francisca Rodríguez, Gabriela Aguilera, dijimos, yo les propongo, le digo, oye, pero deberíamos hacerlo nosotras, pues así como los hombres se reúnen, en vez de ir a pelear porque no se reúnan, reunámonos nosotras, pues no peleamos y nos vemos todos. A la chiquilla les parece muy bien la idea y empezamos a trabajarla, a desarrollar la idea. Llamamos a un par de mujeres que siempre nos siguen en todo, Pía, Barro, eh, la Andrea, empezamos a llamar a mujeres argentinas, mexicanas que conocíamos, les encantó la idea y partimos 11 haciendo esta red. Y hay como ciento y tantas mujeres en la microficción ahí inscritas en este colectivo. De distintos países, ya ni siquiera sé, porque a veces como cuando tengo más trabajo me voy un poco de la red y vuelvo, pero están haciendo cosas hermosas. Por ejemplo, las redes sociales, difundiendo el trabajo de una, de otra, eternamente. Promoviendo, si yo hago un lanzamiento, ellas la difunden, en el fondo, crear esta cosa colectiva de ayudarnos entre todos. Y ojo, esto también se da en la microficción, también, no sé, en la publicación hay editoriales gratuitas, de descarga gratuita, Quarks Ediciones, por ejemplo, en Perú, tiene microficción de varios escritores latinoamericanos de descarga gratuita. Hay mucho material, no son egoístas con el material, hay harto para difundir. Entonces me gusta eso del género, esa cosa colectiva. Y creo que además permite algo que, desde la mediación, ¿cierto? Mm, Que es poder leer algo con alguien en un tiempo que puede ser mm, más acotado y que la persona siente que sí leyó.
siente y valide su lectoría y diga, oh, y podía leer esto, podía comprender, podía imaginar, y creo que es muy bonito porque siento que la microficción es como cuando uno lleva un regalito, abre la mano y está solo adentro de eso, ¿no? Mm. ¿Cierto? Y permite que uno pueda apreciarlo. Creo que eso y muchas más cosas, pero en principio permite eso, ¿cierto? Y gracias, Lore, por sostener dentro de todo lo que haces, eh, porque tú dices, hago estas cosas, pero yo sé que haces más, pienso en las figuras de origami que Ah, haces, gigantes, también como que, wow, dale, Lore, di lo que quieras decir. no, no, lo que iba a decir es un género, a mí me gustan mucho los formas breves porque son géneros inclusivos. Como tú dices, hay gente que dice, no, yo no leo nada, pero 3 líneas, bueno, ya, y les gusta. Entonces, un género que invita a leer a cualquier persona, no necesita ser intelectual ni buen lector para leer una microficción. Y por otro lado, un género inclusivo también en cuanto a la escritura. Podríamos criticar eternamente las cosas negativas que tiene el Santiago en 100 palabras, pero si hay algo rescatable que tiene, es que ha promovido las formas breves y no creo que existan, no sé, 50.000 escritores de microficción en Chile, no creo. Pero la gente se motiva a escribir. No sé si la gente común y corriente, transeúntes, se motivan a escribir una novela, un poema, pero pareciera que sí con la microficción. Es como, mira, si aquí lo escribieron, yo también, y hacen sus historias. Y eso, en eso ayuda al concurso. Entonces digo que es un género inclusivo, todos pueden entrar, todos pueden pertenecer. Y eso me gusta mucho como idea, y como un tema ideológico y político, me gusta mucho que sea así. Todos pueden tener acceso tanto a la lectura como a la escritura. Mm, Mm. gracias, Lore. Oye, le voy a dar el pase a Jota, no sé si tiene alguna pregunta más, pero nos estamos acercando al final igual, Sí, así que eso Jota, estaba dale. viendo. Voy a preguntar algo bien breve, que era bueno, esta idea también de las formas breves, con esta política más inclusiva, que de alguna forma también van democratizando, creo, el ejercicio de escritura, de lectura. ¿Cómo ha sido la relación con redes sociales, que también suelen ser como bien utilizadas Mm. por jóvenes, por adultos también, pero hartos jóvenes en la mediación, en los booktubers, todo esto? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes como Cherezade? A ver, nosotros como editorial somos pésimas en las redes sociales, subimos cosas, le ponemos esfuerzo, pero no es lo nuestro. Pero la microficción me parece que es un género que se amolda a todo. Es un género súper moldeable. Se amolda al libro objeto, el formato que tú quieras hacer. Cajitas de fósforo, por ejemplo, te cabe una microficción. Se amolda también entonces a los nuevos formatos. Al fanzine, la hojita doblada, puedes publicar así tus primeros microficciones. En las redes sociales cabe en una imagen, un texto. Entonces también en las redes muy amigable con la microficción, o la microficción muy amigable con las redes. Puedes poner una foto, que eso se da mucho, la foto con el texto, y listo, empezamos a difundir a un autor, a una obra, en fin. Y claro, yo siento que la microficción le saca partido a todas las nuevas formas que hay. Por ejemplo, hace poco hacía taller en un colegio y me decían, yo dije, ya, saquen una hoja y un lápiz para escribir. Y todos me miraron, ¿qué? Y sacaron el celular. Y decía, ¡ay, qué antigua me sentí! Y claro, ellos lo que hacían era mandarse por WhatsApp la historia. O sea, que había en un mensaje de WhatsApp. Ronnie Vázquez habla de la tuiteratura, de esas historias que caben en un tuit. Por ejemplo, esta que dice, no estoy llorando, se me metió tu recuerdo en el ojo. Es un micro y está en un tuit. ¿Te fijas? Entonces, se acomoda. Yo siento que es un género que se da a querer. Es como, no, se porta bien, cabe en todas partes, acepta todo. Es amigable. Qué Bacán, bonito sí, lo que gracias. cuentas, Lore. Sí, oye, bueno, el tiempo se ha pasado volando. Sí. Estamos llegando ya al final. Teníamos, bueno, hace un rato ganas de juntarnos contigo, Lore, de escucharte, de hablar de tu libro, Herida Abierta, ¿cierto? Editado por Ediciones Asterión. Y me gustaría ahora darte la palabra para que nos puedas decir lo que tú quieras decir. Estamos en una radio que es un medio independiente, no nos auspicia ninguna de las 7 familias, ni de las 20 ni de las 30, ninguna de esas familias. Podemos tener la libertad de decir lo que queramos. Me gustaría dejarte el micrófono abierto para que tú puedas contarnos lo que quieras. Un alegato, un manifiesto, lo que tú quieras hacer con el micrófono abierto para ti. Ya. Qué privilegio.
lo primero que se me viene a la cabeza con lo que dices es hablar de los privilegios. Qué privilegiados somos de tener un micrófono por el que hablar. Yo creo que no toda la gente tiene la posibilidad ni de ser escuchada ni de tener un micrófono en la mano. Somos pocos. Y de verdad eso me hace sentir contenta, agradecida. Ojalá todos en el país tuviéramos un micrófono y pudiéramos decir lo que nos pasa, lo que sentimos, con lo que no estamos a gusto. El estallido fue un poco eso. Pedir nuestro micrófono y pedir nuestro espacio y notar nuestros privilegios. Qué lástima que esto después se haya ensuciado tanto con tanta tontera y el rechazo y todas esas cosas pero los privilegios que tenemos. Yo me siento privilegiada de poder escribir en un país donde se castiga un poco la cultura, se mira mal. Me siento privilegiada de tener trabajo, de tener una casa. Me siento privilegiada de poder comprarme libros. Es un privilegio que lamentablemente en Chile no todos tienen. De tener acceso a la cultura, o a la cultura al menos que a mí me interesa. Nada, yo creo que soy muy privilegiada y me gustaría que eso existiera para todos. Hoy día veía chicos en la feria que no tenían los 1.000 pesos para comprarse un fanzine, pero les encantaba. Y estaban ahí y contaban las monedas entre ellos y decía que lata que esto no pueda existir para todos y que nosotros nos pudiéramos regalar también, porque podemos hacerlo 1, 2, 5, pero no sé si 100. Entonces, ojalá todos pudieran tener acceso a comprarse un libro. Yo sé que los medios están en las bibliotecas públicas, pero es distinto el acceso a la lectura al poder adquirir un libro. ¿Cómo te cambia el ánimo, la energía de decir, yo pude comprarlo? Entonces, eso, un poco más de igualdad, falta todavía. Y nada, hay que hacerla desde distintos frentes. Nosotros lo hacemos desde la cultura, pero hay que hacerlo desde otros frentes también. Eso se me ocurre, Seba, no sé. Gracias, Lore. Oye, me parece muy bonito lo que dices y me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan en el futuro, definitivamente en el futuro, no en vivo porque este programa es grabado, ¿cierto? Y saldrá así pronto al aire, pero me gustaría también que las personas sepan que las editoriales independientes hacen un tremendo esfuerzo por tener libros a muy bajo costo. O sea, una editorial transnacional que publica miles y miles de copias de un mismo libro vende a 25.000 pesos un libro. Y en editoriales independientes uno puede encontrar libros desde 2.000, 3.000 y libros de tremenda calidad, tanto interior como de su manufactura, de su edición. Entonces creo que es importante además lo que dice la Lore. Hay un esfuerzo que hacen, por supuesto, no se le puede regalar a todo el mundo el trabajo que además ustedes hacen con tanto esfuerzo y ya abaratan bastante para que sea de calidad y puedan las personas comprarlo. Jota, no sé si quieres decir algo más para que le pidamos después a Lore que vaya a su canción. No, yo creo que me podría quedar haciendo muchas preguntas más, pero démosle ya cierre y agradecer a la Lore, sobre todo. Ojalá encontrarnos por ahí en La Furia, que espero arrancarme este fin de semana. Ya, pues Ah, sí, ahí mira, los esperamos. se Bacán. sacan fotos, por favor. Sí, bueno, Eso. este programa puede que salga después de la furia, ¿ya? Así que decir que lo grabamos el día Pero, 15 de pero vendrá otra junio, furia. sí, vendrá Eso. otra furia, pero lo grabamos el 15 de junio, así que bueno, a toda esa gente que fue a la furia espero que lo disfrutara. Y esperemos que para la fecha tengamos una foto de J. y Lore, quizás, con, Claro. con el libro, sería bonito. Bueno, Lore, ahora te invito, para cerrar, tú dices las últimas palabras de esta entrevista, te las dejo a ti, que son la presentación de la canción, porque la elegiste, y luego Martín va a poner la canción. Entonces tú dices, bueno, la canción es esta, la elegí por esto, y vamos a escuchar, ta. Y ahí se acaba la entrevista. Con J no hablamos más. Ya, Dale, Lore. ya. La canción que elegí es de Camilo X. Es una canción que me regaló una amiga y que me ha hecho mucho sentido con todo lo que he vivido en este tiempo. Dejé de buscar las cosas y me empezaron a llegar solitas. Y eso es bonito, me conmueve mucho esa canción, me conmueve toda la música de Camilo X y quiero escuchar la canción La Montaña de este autor chileno de Valdivia.